Señor, nos abra el entendimiento para poder trasladar el consejo de tu palabra y para que aquellos que escuchan, Señor, puedan ser bendecidos, edificados, pero que amén, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Nos hemos acercado a la mesa del Señor esta tarde. Yo quiero compartirle un tema al que le he puesto por nombre pandemia. Ay, pastor, pero si ese tema de Santa Cena, espérense, ya va a ver cómo el Señor me habló. Présteme atención, porque aunque lo que está pasando ahora, ¿verdad? Lo que se está moviendo es que muchos tienen temor, ¿verdad? Lo decía la profecía, hay muchos que tienen temor. ¿Acaso no estoy yo contigo? ¿Acaso no voy yo delante de ti? ¿Verdad? Lo mismo le dijo el Señor a Abraham. Le dijo: Abraham, yo voy delante de ti, soy tu escudo, no te preocupes. A Josué le dijeron: no temas, solo esfuérzate y sé valiente, etcétera, ¿verdad? Pues vemos cómo el Señor siempre está ministrando valor, valentía en su pueblo. Pero no quiere decir de que porque le está ministrando valentía, valores, que no van a haber problemas, no van a haber dificultades. No, van a haber, pero el pueblo debe tener su confianza puesta en el Señor. Ahora, la palabra pandemia, voy a entrar así de lleno en el tema. La etimología de esta palabra, esto es pura introducción porque lo quiero llevar a la mesa del Señor. Pandemia significa el pueblo entero. Ese es el significado de la palabra, la etimología de la palabra. Pueblo entero. Se descompone de tres palabras: pan, que significa todo; demos, que significa pueblo, y obviamente la cualidad, ¿verdad?, que marca la fuerza, que marca la diferencia entre una persona, entre las plantas, que tienen una cualidad, ¿verdad? Entonces la cualidad que marca esto, que es todo el pueblo, pero ¿de qué, verdad? Entonces ese es el origen de la palabra pandemia. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra pandemia significa enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Entonces, una pandemia es una epidemia que se salió de lo normal, ¿verdad? Ahora, le pregunto, ¿epidemias van a dejar de haber? ¿Enfermedades va a dejar de haber? ¿Pandemias se van a acabar? Por lo menos aquí en la tierra, no. Allá en la eternidad ya no se sufre de nada eso, ¿verdad? Allá no hay más llanto, ya no hay más dolor, ¿verdad? No hay enfermedad, etcétera, ¿verdad? No hay muerte. Pero mientras estemos acá en la tierra, de seguro que vamos a ver, y más fuertes. Ok. Pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, describe una pandemia y dice: se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Ahora bien, ¿por qué todavía no han llamado pandemia a este mal que se está ahorita? Ya es el coronavirus, ¿verdad? Ya está bien famoso ese virus. Porque eso no es nuevo. Eso salió más o menos en el año 2012, empezó este tipo de gripe, ¿verdad? En el año 2012 la descubrieron en el oriente y de ahí se trasladó a otros países. Lo que pasa es de que esta enfermedad está mutando, ¿verdad? O sea, de que si usted quería conocer a los mutantes, son virus pequeñitos, ¿verdad? Porque esos, cuando entran en el organismo, mutan, transforman, cambian la genética de las células. Pero ok, no me quiero adelantar a esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nada más tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, para no tener temor, sino que confiar que el Señor es el que nos cuida. Pero también nosotros debemos ser precavidos, ¿verdad? Usted también, si usted está viendo que está frío afuera y sale sin suéter, en pura playera, hermano, por muy sano que sea, ¿verdad?, 3 coronavirus le van a dar allá afuera, ¿verdad? Porque se está descuidando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nos cuidemos. Le voy a poner este ejemplo. El Señor le llama la atención y le dice: cuidaste viñas ajenas, pero descuidaste tu propia viña. Aunque siempre se hace en referencia a la familia, ¿verdad?
Pero pensémoslo personalmente. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, amén. También una manera de cuidar es que de repente si usted está enfermo, ¿verdad? Y está estornudando, y hay quienes lo hacen así como a 50 decibeles, ¿verdad? ¡Fua! Y lo tiran todo. No, tápese para toser, ¿verdad? Dicho sea de paso, usted, bueno, mejor no me meto ahí, no, está bien. Entonces voy rápido porque esto es solamente introducción. Le decía yo que, por ejemplo, las pandemias han habido, siempre han habido. Ahora, usted puede ir y buscar la cronología de las pandemias. Unas han sido más mortíferas que otras, han matado más gentes que otras. Pero, por ejemplo, le voy a poner aquí, ¿cuántas pandemias han habido? No le voy a poner toda la información y todos los nombres, usted vaya a investigarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el presiglo, o sea que antes del siglo XVII hasta el siglo XVII hay registradas pandemias. Y en ese periodo, por lo menos hubo 10 pandemias. Ahí usted lo puede investigar en los libros de historia, usted va a ver los diccionarios, ahí está. Del siglo XVII al siglo XVIII hubo 13 pandemias. Ahora, del siglo, perdón, me voy a detener aquí. Del siglo XVII al siglo, ¿qué es aquí? Siglo XIX, perdón, me confundí, al siglo XIX. Hubo 13 pandemias. Y usted sabe que, por ejemplo, de las más famosas en el siglo XIX estuvo la gripe española, ¿verdad? Que según los datos, fíjese, según los datos, durante todo el tiempo que duró, porque recuérdese que una pandemia, aunque abarca montones de países, no quiere decir que se acaba así, sino que poco a poco empieza a quitarse, o sea que no se quita de un solo, la enfermedad queda todavía por ahí. Entonces, aproximadamente de 50 a 70 millones de personas murieron por esta gripe. Pero en aquellos tiempos no teníamos los avances tecnológicos que ahora. No había nada como para poderse defender. Otra peste fue la peste bubónica de las ratas. Ahora usted mira una rata y le pasa las llantas del carro, dice, para que no me enferme, ¿verdad? Pero antes era muy diferente. Ok, sigo avanzando. En el siglo XX han habido 6 pandemias registradas con datos y todo. Y en el siglo XXI, por lo menos hubieron 9 pandemias. Entonces, yo sé que a usted le gusta la matemática, ¿verdad? Yo agarré todas empecé a contar. ¿Por qué supe que están todas estas? Porque las conté, ¿verdad? En lo que estaba en la historia. Y vi que más o menos es un promedio de 10 pandemias en ese rango de siglos. Entonces, ha habido un total hasta el momento, según esta cronología, de 39 pandemias, 39. Y lo que me llamó por lo menos a mí la atención, como le digo, me gusta a veces ver los números, ¿verdad? Si lo hacemos que es un promedio de 10 cada uno y vemos que el año que toca, porque el año que tocaría la siguiente pandemia para completar el ciclo de 10 por este parámetro, sería el 2020, cabal. Y cabal está pasando. Entonces yo dije, bueno, Señor, hay que explicarlo al pueblo y hay que decirle para que esté preparado y que se esté cuidando. Como le digo, cuídese, cuide su familia, pero sobre todo ame al Señor con pasión, ¿verdad? No, yo le estoy contando esto no para que tenga temor, sino para que sepa que Dios lo cuida a usted. Puede ser que el mundo sí esté padeciendo y esté sufriendo, pero los hijos de Dios no. Y se lo voy a poner aquí con la palabra para que usted lo vea. Yo sé que usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero déjeme que se lo ponga en perspectiva con la palabra. Entonces, tengo que decirle así rápidamente, ¿verdad? Que el rostro de las enfermedades, ¿verdad? No me voy a detener mucho aquí porque usted ya lo sabe, pero, por ejemplo, las enfermedades son causadas por virus y por bacterias, ¿verdad? La diferencia entre un virus y una bacteria es que un virus necesita un huésped, el virus necesita una célula donde
habitar para reprogramar la célula. Fíjese qué interesante esto. Reprograma la célula, le cambia su genética y le inserta de su memoria para que ya esta célula que fue cambiada vaya y haga lo mismo que hizo y empiece a reproducirse y a hacer daño y a causar la enfermedad. La diferencia de una bacteria es que una bacteria pues ya es una célula, es una célula viva. Ahora, las bacterias pueden ser buenas, pero también pueden causar enfermedades. Entonces, como no le estoy dando clases ¿qué sería? De ciencia, sino que solo le estoy dando un repaso. Pero mire, yo decía, el rostro de las enfermedades. Hay más, pues yo solo puse esas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el ébola. Usted sabe que, entonces aquí nosotros podemos ver qué tipo de pandemias ha habido o qué tipo de enfermedades incurables. Por ejemplo, el ébola. Cuando usted, bueno, espero que nunca haya visto así en un microscopio, porque si no se puede enfermar, ¿verdad? Si no está bien protegido. Pero el dibujo o la forma que tiene el ébola, yo estuve viendo y es como una letra hebrea, que lo que significa es juicio. Claro, yo solo le estoy poniendo esto en perspectiva para que usted vaya y lo siga estudiando en su casa. Por ejemplo, también han habido enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el HIV, ¿verdad? Que de igual forma está en todo el planeta y no se ha podido curar y sigue causando muertes. Entonces, no es de alarmarnos, ¿verdad? En Mateo 24 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, pestes, enfermedades, terremotos, pero no os alarméis, dice. Esa es la buena noticia. No os alarméis. Dígale a su hermano: no te alarmes, porque todavía no es el fin. Pero que no se alarme no quiere decir que no se cuide. Tenemos que cuidarnos. Por eso el Hijo de Dios, mire, ¿cuál es yo lo decía el jueves en el altar familiar? Lo invito para que esté en contacto con el altar familiar también, ¿verdad? Una de las armas que tiene el cristiano poderosa es la limpieza espiritual. Si usted se mantiene limpio espiritualmente, el enemigo no le va a poder hacer nada. Le va a querer pelar los dientes y gruñirle y arañarlo de vez en cuando. Pero si usted está limpio, si usted está en limpieza, ¿quién lo va a acusar? ¿Quién lo va a condenar? ¿Quién le va a atacar? Pastor, recuérdese lo que le pasó a Job, que era hombre perfecto, temeroso, apartado del mal, íntegro. Pero es que ahí le pidieron permiso al Señor para dejárnoslo de ejemplo. Ahora, si usted quiere que lo pongan de ejemplo, le puede decir al Señor: úsame como ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que ya nos dejó un buen ejemplo el Señor en Job. Amén. Ok, entonces quiero seguir avanzando porque quiero entrar al tema. Entonces, fíjese, al nosotros conocer el significado de la pandemia, nosotros podemos darnos cuenta entonces que en la Biblia el Señor lo llama como una plaga. Cuando llegaba una enfermedad para un montón de personas, en la Biblia lo llama o lo define como una plaga. Entonces tenemos que ponerle el ojo a las plagas. Y fíjese que entonces yo veía en la escritura que la palabra plagas aparece 18 veces en la Biblia. Y yo sé que usted, como buen matemático, usted ya hizo sus cálculos en la mente, dijo 18 es múltiplo de 6, ¿verdad? Entonces 18 es 6 por 3 o 6 más 6 más 6, ¿verdad? Qué feo ese número, ¿verdad? 6, 6, 6. Y utiliza solo 6 palabras para decir plagas en el hebreo y en el griego. Son solo 6 palabras. Y de eso es lo que yo le quiero hablar, para que entonces entendamos no el poder de las plagas, sino el poder de la sangre de Cristo. Le tengo que enseñar, le tengo que decir para que lo veamos, pero para que entendamos que la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de toda enfermedad. Amén. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Aleluya. Mire, entonces ahora sí. Por ejemplo, quiero ver en qué pasaje. No, déjeme chequear acá. La primera vez que aparece la palabra es en Génesis 12:17 y dice: pero el Señor hirió a Faraón
Mire, me impresionó esto. Y le voy a decir por qué. El Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai o de Saraí, mujer de Abraham. Mire qué impresionante. La primerita vez que aparece plaga es en Egipto. Usted sabe que Egipto es figura del mundo. Entonces, si hay pueblo de Dios que tiene actitudes, que vive en el mundo, que le gusta revolcarse en el mundo, tenga cuidado porque las plagas de Egipto le pueden llegar. Pero aquí ni siquiera estoy hablando de las 7 plagas de Egipto, porque esta es otra plaga ajena. Ahora fíjese bien que por quién fue causada o por qué fue causada. Dice que por causa de Saraí, mujer de Abraham. Ahora podemos ver entonces una figura acá. Faraón es el mundo. Saraí es figura de la iglesia. Como el mundo quiere retener a la fuerza a la iglesia, entonces lo que Dios va a empezar a mandar son plagas y plagas. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Esto a mí me gustó. ¿Qué va a provocar entonces? Es nuestra salida. Porque solo así Faraón dejó ir. Usted sabe que aquí Abraham le dijo a Sara: yo sé que eres una mujer hermosa, así como usted le dice a su esposa todos los días, ¿verdad? Amor, qué hermosa eres. Oh, amaneciste más hermosa que ayer, pero mañana de seguro más que hoy, ¿verdad? Cuidadito, usted hasta le declama a su esposa todos los días, ¿verdad? Entonces le dijo, hermano, a su esposa: mira, no vayas a decir que es mi esposa. Primer error de Abraham, ¿verdad? Vas a decir que eres mi hermana porque eres muy hermosa, y entonces cuando te miren los hombres ahí, me van a matar por causa tuya. Pero si dices que eres mi hermana, no me van a matar. Y cabal, dicho y hecho, así pasó. Usted sabe que el faraón, ¿verdad? Y los servidores de faraón la vieron y la raptaron y se la llevaron. Se la quitaron. Y cuando dijeron: ¿y quién? Es mi hermano. Bueno, ni modo, está bien. Dice que le dieron camellos, ovejas y lo enriquecieron a Abraham. Le dieron un montón de cosas. Hermano, cuando estaba en la noche, el faraón no podía dormir, se le empezaron a salir llagas y se empezó a enfermar. Y soñó que Dios le dijo: ¿por qué tienes a Sarai, esposa de Abraham? Te voy a destruir. Hermano, y se levanta aquel hombre afligido. Pero fíjese, entonces la palabra plaga significa golpe. La palabra significa mancha. También significa un azote, herida, llaga, ofensa. Pero, ofensa, hermano. Entonces a veces pensamos que las plagas pues son causadas por animal, y de hecho pues nosotros vemos que la mayoría de plagas o la mayoría de epidemias, la mayoría de pandemias fue provocada o por animales o por insectos. Eso es impresionante. Yo no sé si usted sabía, pero dentro de algunas investigaciones que han hecho, algunos científicos dicen que creen que el origen de esta enfermedad nueva que mutó, ¿verdad? Viene de una región de ahí de China, de una serpiente. Ahora, de una serpiente venenosa. ¿Qué es lo que pasa? Los murciélagos chupan sangre, le chupan la sangre a las serpientes, y las serpientes huyen porque allá tienen que huir, ¿verdad? Aquí uno huye de la serpiente, pero allá huyen las serpientes, ¿verdad? Porque mirar serpiente y agarrarla, ¿verdad? Entonces se la comen, entonces ya lleva ahí el virus. Pero a mí me impresionó que de una serpiente, bueno, eso es lo que científicos dicen, pues, porque otros dicen que de un murciélago, no de un vampiro, de un murciélago, ¿verdad? De un murciélago. Ay, pastor, existen los vampiros. Bueno, la Biblia sí los menciona, pero otro día vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, quiero que tome memoria. Recuérdese que ya le dije que los virus cambian la genética y los virus implantan su memoria. Por favor, quiero que se recuerde de eso. Y que la primer plaga empezó aquí. O sea que ahora esto es lo mismo esto mismo se repitió. Esto mismo se repitió. Porque en Abraham, que es Israel, usted sabe que llega a Egipto, ¿verdad?
Y como Faraón no quería dejar ir a Israel, ¿qué fue lo que le mandó? Bueno, aquí ya estaba, ¿verdad? Aquí estaba el patrón. Como no quiso dejar ir a su pueblo, entonces lo que el Señor manda son plagas. Solo que ahí sí ya mandó 10. Aquí una nada más, pero ahí mandó 10 plagas. Y cada una de esas tenemos que ponerle el ojo, porque al final yo quiero que entendamos que aunque hay enfermedades, que aunque hay plagas que no las podemos evitar, pero los hijos de Dios sí podemos ser libres de toda plaga y de toda enfermedad. Amén. Ok, entonces empecemos. Fíjese bien, la palabra plaga, le decía que hay solo 6 palabras. Le voy a decir las 6 palabras así rápidamente, ¿ok? Si alguien ahí, si yo le digo que lea un verso, ahí esté listo, por favor, con los micrófonos, ¿ok? Por ejemplo, la primera palabra que menciona es magefá, y esta palabra significa pestilencia. Pero lo que me llama la atención es que significa derrota de golpe, o sea que es algo que viene así repentinamente. Ni se dio cuenta, como un accidente de carro que atropellan a alguien y de repente, ¿verdad? Ni se dio cuenta. Esa es una plaga. Y fíjese que esta se da en Éxodo 9:14 y es cuando en el momento en que Dios le dije, si no dejas ir a mi pueblo, voy a hacer que desciendan truenos, relámpagos y voy a mandar un granizo como nunca ha habido ni volverá a haber. Y usted sabe que como no hicieron caso, el Señor mandó unos granizos fuertes que mataron parte del ganado, destruyeron las plantas, casas, porque habían relámpagos, vino tiniebla. Hermano, eso fue horrible. Era como que si una guerra estaba cayendo del cielo a la tierra de Egipto. Ahora, los hijos de Dios que estaban en Gosén, tranquilos, no les pasó nada. Eso sí, el Señor les dijo, no vayan a salir. Si tienen animales afuera, éntrenlos. ¿Cómo habrá sido eso? Si tenían vacas en la casa, pase, entre, siéntese. No sé cómo habrán hecho, pero digo, si ustedes dejan a sus siervos afuera, si dejan sus animales afuera y si ustedes mismos salen, van a morir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si uno no obedece, si no es obediente, si no sigue las instrucciones que Dios nos da. Porque mire, hay algunos que quieren hacer a su manera, ¿verdad? Que quieren hacerlo a su manera, ¿verdad? Así quieren hacer. Pero sabe que la primer pedrada le va a caer de allá arriba. Entonces tenemos que adaptarnos al plan de Dios. Repítalo conmigo, me voy a adaptar al plan de Dios. Ahora que ya lo dijo a usted, dígaselo a su hermano. Adaptémonos al plan de Dios, dile, adaptémonos. Mire, Romanos 8:28 nos enseña a adaptarnos, ¿verdad? Dice que el Señor hace que todas las cosas operen para bien a aquellos que conforme a su misericordia, conforme a su espíritu, conforme al llamado que hemos tenido. Pero hay una versión que me gusta, dice, si yo me adapto a los planes de Dios, todo lo que pase va a obrar en beneficio mío. Porque tal vez alguien me dirá, pastor, pero es que no todo lo que me pasa es bonito. A veces me ha tocado que sufrir, pastor. Le pregunto, y quiero que sea sincero, que me levante la mano, ¿hay alguien aquí que ha sufrido? Quiero ver, nadie ha sufrido aquí. Aleluya, Padre. Pero tal vez no me entendieron, tal vez me entendieron que no habían sufrido. ¿Quiénes han sufrido aquí? Pastor, viera que yo llevo una cruz en mí. Creo que solo la hermana Carol lleva su cruz, aleluya, por el apellido. El apellido Cruz. 2. Cabal, sí. Hermano, a veces hemos sufrido. Hemos pasado momentos difíciles. Pero Dios nunca nos ha dejado. Ahora, el que sufre porque se salió de la voluntad de Dios, ni modo, le va a tocar, va a tener que aprender a pedrada, ¿verdad? Por eso yo le aconsejo, iglesia, que lo hagamos por el consejo de Dios. Que no nos toque que nos metan al lavadero y que nos restrieguen. No, yo no quiero aprender así. Yo mejor quiero aprender con lo que el Señor me diga.
y con lo que está escrito, porque así dice la Biblia que todo el Antiguo Testamento fue dejado como una sombra, como un ejemplo para nosotros en este tiempo, para que nosotros ya no suframos. Si vimos ahí, habían muchos obedientes, seamos obedientes, pero también vemos que había un montón de desobedientes, no seamos como ellos. Ok, ¿qué otra palabra? Macá. Este significa, es una herida, pero dice que es figura de una carnicería, en el sentido de que va a estar así desgarrado, golpeado. ¡Qué terrible! Pestilencia, calamidad o derrota. Aquí vemos otra cosa que es interesante: derrota. Cuando hay personas, cuando hay cristianos, cuando hay hijos de Dios, hermano, que se sienten derrotados, puede ser de que esté una plaga sobre él y no lo entiende. No, es que yo no puedo, no voy a poder, qué difícil, no. Y hermano, reprendemos en el nombre de Jesús toda plaga de derrota. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Ahora, en estos pasajes, ¿por qué se dio esta plaga? Ahí le puse los versos. La primera razón por la que les vino esta plaga fue por desobediencia. Entonces debemos de cuidarnos, iglesia. La obediencia es un portal inmenso de bendición, pero también la desobediencia atrae las plagas. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué otra razón? Por no practicar la palabra. Es que tan bonito que es escucharla, ¿verdad? Y aprendérsela. No murmuréis, como 1 Corintios 10:10, ¿verdad? No murmuréis como murmuraron y perecieron por causa del destructor. Hasta se lo saben de memoria, pero son los primeros que murmuran. De nada les sirve. Entonces, mire, por eso es de que nosotros debemos de poner en práctica la palabra. Si la palabra de Dios dice, a ver, dígame un verso que usted se sepa de memoria. Uno, nada más uno, a ver, uno, con puntos y comas y todo. A ver, Débora, decime uno tú, rápido, uno. Muy bien, Salmo 4:8, ¿verdad? Muy bien. Me dan ganas de preguntarle a alguien más aquí enfrente. Tiene que comer la palabra de Dios, hermano. Pero que esa palabra no solamente le sirva de memoria, ¿verdad? Que esté ahí, sino que practíquela. Hermanos, si la Biblia dice amaos los unos a los otros, ¿cómo conocerán que son mis discípulos si no se aman unos a otros? Esa palabra hay que practicarla. Primera de Juan 4, ¿verdad? Usted dice que ahí habla del amor de Dios. De nada nos sirve a nosotros decir, oh sí, Dios es amor y Dios me ama, si nosotros somos todos empurrados y bravos y no queremos cambiar. Pero como está la sangre preciosa de Cristo que nos puede restaurar, cambiar la genética, porque recuerden que los virus eso es lo que hacen. Entran, cambian la estructura, hacen una reprogramación para cambiar la genética, implantan memoria nueva y lo sueltan. Y ese que ya quedó cambiado infecta a otro. ¿Qué más? Mire esto, por abandonar el pacto de Dios vienen plagas. Cuando se abandona el pacto de Dios, mire, no hay, qué difícil es, pero cuando hay alguien que confiesa que Jesús es su Señor y se salva y después decide irse al mundo, qué cosa más difícil. Porque en primer lugar va a sufrir, pero en segundo lugar, como ya conoció del Señor, a veces es más difícil. Porque dicen, no, Dios es amor, yo aquí estoy tranquilo. Calma. No, hombre. Es difícil. Porque dice que en la carta a los Hebreos dice que aquellos que habiendo conocido, experimentado los poderes del siglo venidero y caen, es difícil que regresen. Pero yo creo que en la infinita gracia, misericordia de Dios, hay todavía un paréntesis de misericordia para que aquellos que se han alejado del Señor regresen arrepentidos y que se incorporen una vez más a las filas del Señor. ¿Por qué otra causa vino este tipo de plaga? Por adorar y servir a dioses falsos y ajenos. Usted dice, ustedes me han abandonado y se han ido, se han prostituido y se han ido detrás de los dioses falsos. Y lo peor de todo es que los han adorado y les han servido. La iglesia.
¿Cómo puede ser posible que alguien que haya servido al Señor ahora quiera servirle al mundo? Entonces, por esa causa viene este tipo de plaga. Padre Santo, voy más rápido. Mire, la plaga negá significa golpe, mancha o leproso, parecida a la otra, un azote, una herida, una llaga y una ofensa. Yo me quedo con todas, pues, pero la mancha y la ofensa. Porque nosotros como hijos de Dios a veces ofendemos a los demás. ¿O será que usted ya no ofende a nadie? O a lo mejor le pregunto, ¿a usted ya lo han ofendido? Amén, me va a decir. No, pero primero respóndame si usted no ha ofendido a alguien. Que le aseguro que en algún momento hemos ofendido a nuestro prójimo. De una u otra forma. Y por esa causa viene una plaga. Ok, voy rápido porque creo que ya lo había dicho. Nagaf, este es otro. Infligir una enfermedad. Entonces fíjese que cuando no se hace lo que está, sino que se hace, que se vuelve uno de Dios, se retira de Dios, se aleja de Dios, empieza a ser un idólatra o a meterse en cosas de idolatría, el Señor puede mandar una enfermedad. Ay, Padre Santo, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero también le tengo que decir algo. Iba el Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Y se encontraron a un hombre ciego en el camino. Y paró, ¿verdad? Y todos, Señor, así es, bien espirituales, ¿verdad? Bien inteligentes. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que estuviera así? ¿Se recuerda de ese pasaje? ¿Cuántas veces no habría escuchado ese pobre ciego? Él pidiendo limosna y siempre, mira, este es un pecador, porque si no, no hubiera sido ciego. Otros pasaban y decían, no, los que pecaron fueron los padres, los papás eran unos pecadorazos, por eso este nació ciego. Y otros quizás decían, no, sus abuelos fueron los que pecaron y por eso los papás también estaban en pecado y a este le cayó, ciego quedó. ¿Sabe que a veces es bien fácil acusar, decir, miren, ese está enfermo porque saber qué pecado oculto tiene? ¿Nunca ha oído a alguien que diga así? ¿Nunca ha visto a alguien así? ¿En dónde? En el espejo, ¿verdad? Mire, cuando Job se enfermó, ¿verdad? Llegaron aquellos los super amigos de Job. A tener amigos así. Usted sabe que el pobre lo hicieron pedazos, hermano. ¿Y sabe qué? Al final Job oró por ellos. Y Dios los perdonó a ellos y Job se sanó. Pero entonces, ¿no ha visto usted? Es que mire, este ha de haber sido malo porque miren cómo murió. La muerte que tuvo, mire qué malvado era. No, pues si el Señor Jesús sufrió una de las muertes más terribles que hay. Y era el hombre más santo que caminó sobre la tierra. Bueno, el único santo perfecto que caminó sobre este planeta, sobre esta tierra. Mire, hay calles allá en Israel. Ay, pastor, usted ya ha ido. No, pero he visto videos, ¿verdad? Ahorita que el apóstol Sergio fue con pastor el año pasado o antepasado, creo que fueron a Israel. Fueron y visitaron muchos lugares. Y el guía les decía, hay mucha probabilidad que en este lugar ha de haber pasado caminando el Señor Jesús. Claro, una calle toda polvorienta, pues. Pero lo que le quiero dar a entender es los pies santos del Señor caminaron aquí en la tierra. El hombre más santo, más perfecto, más amoroso, y sufrió la peor de las muertes. Entonces no por eso podemos nosotros calificar de que alguien está pasando una terrible enfermedad. Ese no es un pecador, ese es un mega pecador. No podemos ser así. Lo que sí tenemos nosotros que saber es de que sí pueden venir enfermedades. Entonces el Señor Jesús le responde, ¿verdad? El pobre hombre ya estaba acostumbrado a que le dijeran, pero cuando él escuchó las palabras del Señor Jesús, lo tocó. No lo dice la Biblia, pero, ay hermano, yo creo que él se convirtió ahí. Amó al Señor porque él dijo, ni ni sus padres pecaron, sino que está ciego para que se glorifique el nombre de Dios. Hermano, y lo sanó.
lo sanó. Aquella enfermedad, aquella plaga que le había llegado, aquella peste que le había llegado. Por años el Señor lo sanó, pero primero lo restauró en su alma. Porque, ¿qué fue lo que le quitó? Los pecados, pues sí, pero le quitó la culpa. La culpa que sentía y que no era culpa de él. Le arrancó la culpa, lo perdonó, lo sanó y de repente vio su hermoso rostro el Señor, ¿verdad? Entonces, así es como el Señor quiere hacer ahora, por medio de su sangre, arrancar toda la culpa que nosotros, que el enemigo nos quiere meter. Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero que nosotros a veces agarramos la culpa para nosotros. Y no, ya hubo alguien que pagó, su nombre es Jesucristo, hace más de 2000 años. ¡Aleluya! Y viene pronto con una hermosa recompensa, amén. Mire lo que significa tropezar con el dedo del pie. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero que usted va caminando y usted se traba con su propio dedo, hermano, qué doloroso. O de repente usted va caminando, ¿verdad? Y va con sus sandalias o va descalzo y no se dio cuenta que una puertecita así estaba medio abierta y usted, por ejemplo, mi brazo es el dedo meñique y se le hace así de una vez el dedo meñique. Quienes ya lo han experimentado, es hermoso dolor. Hermano, ya los que hablaban español hasta en francés empezaron a hablar ahí, ¿verdad? Pero también significa arrebatar. Esto me impresionó, iglesia. Porque entonces quiere decir que después de una plaga o después de las plagas, el Señor nos va a llevar. Si lo que está pasando ahora, deberíamos de alegrarnos. Debemos de cuidarnos, pero deberíamos de estar alegres. Porque después de todo esto, iglesia, el Señor viene. El Señor nos puede llevar en cualquier momento. Ahora, fíjese que esto está en Josué 24:5. Usted sabe que Josué 24:5 está hablando Josué y está diciendo, recuérdense que después de las plagas, Israel salió de Egipto, fue liberado. El Señor sacó con mano poderosa, con brazo extendido. Sobre sus alas dice que sacó a Israel de Egipto después de las plagas. Aleluya. Eso me recuerda a mí el pasaje de Malaquías 4, ¿verdad? Que dice que aunque alrededor de nosotros vaya a haber tormenta, vaya a haber problema, dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y saltaréis como becerros de la manada, dice, y saldréis, aleluya, sobre alas de águila. Ok, recuérdese de esto. Después de las plagas, podemos ser arrebatados. O sea, esto ya se lo puse aquí. Entonces, hay dos palabras en griego y es loimos o loimos. Cualquier enfermedad infecciosa. Aquí sí habla de puras enfermedades. Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad mortífera. Y también pestilencia. Claro, cuando usted escucha la palabra pestilencia, ¿qué es lo primero que le viene? Mal olor, ¿verdad? Recuérdese, hay que identificar también porque hay algunos que sí tienen mal olor, ¿verdad? Pero eso es fácil, cómprele su jabón Palmolive, ¿verdad? ¿Sí? O jabón Gallo de los jabones sin jabón en la cabeza, ¿verdad? O glemo en mi cabello a la hora del shampoo, ya sale bien lavado, bien bañado, ¿verdad? Pero hay entidades espirituales que lo que hacen es esto, pestilencia. Pero la pestilencia se puede definir o identificar como múltiples enfermedades o muerte por múltiples enfermedades, pero también mal olor. De repente uno va a lugares y regiones donde literalmente se puede sentir el mal olor, olores desagradables. Y no es que la persona no se haya bañado, no es que la persona no se haya echado perfume, ¿verdad? Hasta gárgaras con perfume hace porque dice que le llega el olor. Y no, es un espíritu que quiere estorbar, que quiere ensuciar, que quiere contaminar la vida del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reprender en el nombre de Jesús. Si lo identificó y no puede, busque ayuda, busque oración.
pero no en cualquier lugar, busque sus autoridades. Ok, esto está en Lucas 21:11. Voy adelante porque quiero llegar al verso que quiero leer. La otra palabra es plegué o plegé, que significa un golpe, herida, calamidad, azotar, golpe de muerte. Fíjese las plagas. Aquí yo le estoy diciendo el significado de las 6 palabras plagas. Ahora, Padre Santo, aquí están las citas, yo se las dejo ahí para que usted allá en su casa las lea y las estudie tranquilamente. ¿En dónde aparece esta plaga? ¿En qué pasajes, verdad? Dios mío, esto sí, este no es el tema, pero esto se lo quiero dar rápido. Las plagas de Egipto. Ya se lo puse ahí, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la primera plaga? ¿Sí se recuerda cuál fue la primera plaga? Muy bien, ahí le dan doble chuchito ahí a los hermanos. Fíjese que la palabra sangre significa jugo de uva. Obviamente significa homicidio, muerte también, ¿verdad? Pero me llama la atención que la palabra sangre, dam, se dice en el hebreo, significa jugo de uva. Y es la primer plaga. Padre Santo, que no se le olvide, no es, todavía no he llegado al mero tema, pero la segunda plaga es la plaga de las ranas. Lo que significa las ranas en el hebreo es pantano, eludir. ¿No conoce usted, hermanos, que cuando dice hermano, ¿cómo está? Y todos elusivos y se van y no quieren compartir, así todos aislados? O puede ser que estén atraídos o que estén empantanados en una plaga de ranas. Ok, voy rápido. También significa retornar, como quien dice, dejar de caminar y darse la vuelta y regresar. Madrugar, como quien dice, con mis propias fuerzas voy a poder. No se puede, es con la ayuda de Dios. Ok, la tercera plaga es la plaga de los piojos. Pero fíjese que lo que me llama a mí la atención, lo que significa es insertar un aguijón, pullar. Eso es doloroso. Incluso la definición que da el hebreo es como las garrapatas. Y hay unos animales, no me recuerdo cómo se llaman, unos animalitos que se mete, creo que es la cabecita y saca unas como espinas así y no se pueden sacar así. Pues sí se serán las garrapatas, ¿verdad? Y que cuando lo quieres sacar, hermano, están prendidos de ahí. ¿Cómo? Así hace el enemigo con el pecado. Te puya con el pecado y después te quiere amargar la vida, no te quiere soltar. La plaga de los piojos es la tercera. Número 4 es la plaga de los insectos, mosquitos, todo tipo de enjambres, ¿verdad? La quinta plaga es la pestilencia, era la que le decía, pestilencia. Ahí empezaron a salir las palabras que estábamos estudiando antes. Significa destruir, peste, pero significa hablar, mofarse, burlarse. Usted sabe que Dios está en contra de los burladores, está en contra de aquellos que se burlan. No se sienten en silla de escarnecedores. Aquellos que se burlan, que se mofan, dice la Biblia los define como escarnecedores, van a tener una recompensa. La sexta plaga es la plaga de las úlceras. Y literalmente el diccionario bíblico o el diccionario Strong dice que es un furúnculo, y un furúnculo es una enfermedad causada por una bacteria en el organismo. Le salían llagas. Ok, la séptima plaga es la plaga del granizo, que fue la que vimos, ¿verdad?, en los pasajes anteriores. La octava plaga es la plaga de las langostas. Pero no esas que usted se come, porque esas no vuelan, ¿verdad? Sino que es lo que se conoce como por lo menos en nosotros, en nuestro país, se les dice saltamontes, ¿verdad? O en México les dicen chapulines, ¿verdad? No contaban con mi astucia, ¿verdad?
De hecho, usted sabe que en África todavía no se ha quitado la plaga de langostas. Ya lleva tiempo, hermano, y en África, ¿qué están comiendo? Tierra están comiendo las langostas, pero lo poco que hay lo están matando, están destruyendo. Usted sabe que en Texas llegó una plaga de cuervos, como nunca. No sé si sabía. Hermano, los cuervos volando, qué cosa más terrible. Bueno, vamos más adelante. En la plaga número 9 es la de las tinieblas. Pero no solamente hubo oscuridad, sino que dice que no se podían ver. Era tan densa la oscuridad que hasta se podía palpar. Yo nunca he visto una oscuridad así. Ni quiero. Yo me recuerdo que cuando éramos pequeños, mi abuelita nos decía, es que va a venir un día. Y hermano, yo ya me iba a punto de darme la garrotera, ¿verdad? Va a venir un día que todo va a quedar oscuro. Yo, hermano, yo dije, yo ya, qué cosa más horrible. Y solo aquellos que tengan esta luz van a poder. Yo decía, Dios mío, ¿a qué horas y dónde voy a conseguir esa luz? Decía. Yo no sé dónde habrá oído mi abuelita, o quizás su mamá se lo contaba, ¿verdad? Y desde muy pequeño a mí se me ocurrió leer el Apocalipsis. Y lo leía, y me daba miedo, decía, no, ya no quiero leerlo. Y después iba y lo leía. Ay, no, ya no, me daba miedo leer el libro del Apocalipsis. Decía, y las bestias, Señor, Dios mío. Ni entendía. Cuando Cristo entró en nuestro corazón, aleluya, qué momento más hermoso. Entendí que estamos en las manos del Señor para guardar, que Él nos guarda y nos protege. Ok, aleluya, aleluya. Muy bien. Ahora, fíjese bien que quiero ver algo aquí. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, ya la muerte literal. Las tinieblas también es ignorancia, no tener conocimiento, pero la 10ª plaga es la muerte. Entonces todo esto es como un avance, pero quiero que vea que empezó con sangre, ¿verdad? Yo ahí le voy a dejar los versos para que usted más adelante vaya y los estudie, pero entre la plaga 9 y la plaga 10, entre la 9ª y la 10ª, sucedió algo. ¿Usted se recuerda qué pasó? Hubo un acontecimiento. Oh, la Pascua. ¿Y qué pasaba en la Pascua? ¿Cuál fue la instrucción de Dios a Moisés? Dice, rociarás la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Mire, entonces yo no sabía si ponerle al tema la batalla de las sangres. Porque recuerde que todo empezó con Abraham. En Abraham, desde Génesis se marcó con el faraón la primer plaga, pero marcó desde el principio. Entonces la primer plaga empieza con sangre. Entonces aquí, hermano, en Éxodo 12:7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde coman. En ese día se instituyó la Pascua, que era, usted ya lo dijo, matar al cordero. Y ahora usted va a entender por qué razón la instrucción era comer, y de esta manera lo comerán. Vuestras sandalias en vuestros pies, ceñidos sus lomos, dice. Preparados, lo comerán rápido, dice. No van a dejar nada. Si no se lo van a comer todo, llamen a otra familia para que se lo acabe. Creo que aquí en algunos nos hubiera hecho falta, ¿verdad? Pero ahí decía, si ustedes no se calculan comer el cordero, llamen a otra familia y se lo comen. Y lo que sobre no lo vayan a dejar, lo queman. Ay, Padre Santo, si ahí estaba todo el sacrificio y el holocausto de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vemos la sangre que cubría. Hermano, mientras todas estas plagas se daban, óigame bien,
Mientras todas estas plagas se daban, el pueblo de Dios estaba siendo cubierto, estaba siendo protegido, hermano, en la tierra de Gosén. Por eso usted tiene que saber si habita o no en la tierra de Gosén. Y si está en la tierra de Gosén, hermano, aunque el mundo reviente cualquier tipo de plaga, sobre usted no va a llegar jamás ninguna plaga. Aleluya, dele una ofrenda de palmas al Señor. Pero, hijita, la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo a Moisés: cualquiera que salga, su vida es sobre él. Ustedes tienen que poner y pondrán como señal. Entonces la señal nosotros tenemos varias señales. Una de ellas es la sangre de Cristo que nos cubre. Usted y yo no nos lo vemos. Esto es espiritual. El mundo espiritual sí ve la señal de la sangre sobre usted. Estamos marcados con la sangre de Cristo. Entonces, casi antes de la salida de Israel, de Egipto. Recuerden, yo le dije, Egipto es figura del mundo. Y empezó la primera plaga, segunda plaga. Empezaron a desatarse todas las plagas. Cuando llegaron a la 9 ya faltaba un poco para que salieran. No lo sabían todavía. Entonces el Señor les dio ese mensaje: reúnanse por familias. Por eso es que Dios ama tanto a la familia y desea que las familias estén unidas y que se salven las familias. Entonces, júntense por familias y cada uno tome un cordero. Y usted ya sabe lo que le dije. Pero lo que a mí me llama la atención, entonces, entren en sus casas, pongan la señal de la sangre y entren en sus casas. Porque a la medianoche, dice. O sea, de que, mire cómo el Señor va cumpliendo, pero así a pasos rapidísimos. A la medianoche el ángel destructor va a llegar, dice. Y ese va a entrar a todas las casas donde no haya una señal de la sangre. Y usted sabe que así fue. Al día siguiente, desde la casa de Faraón, dice, hasta el esclavo que estaba en la cárcel, el hijo primogénito murió, porque no tenía la señal de la sangre. Ay, Padre Santo. Pero dice, los hebreos en la tierra de Gosén, ni siquiera un chucho les ladró, dice, esa noche. Perdón, para los que no entienden esa palabra, ni siquiera un perro les ladró esa noche, porque estaba la señal. Cuando el ángel de Dios miraba la señal, aquí no, sí, por otro lado, y donde no había se metía. Y si había un primogénito, muerto en ese instante. Miren, me deja hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de aquí son primogénitos? Levanten la mano. Muy pocos primogénitos. Todos son secundénicos, entonces, trigénicos. Hermano. Entonces, ese mismo día, el faraón le dijo a Moisés: vete. Y salió. Nuestra salida está próxima. Todo esto que está pasando solo está marcando nuestra pronta salida. Pero debemos de tener la marca, la señal de la sangre, el participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga, aleluya, los que tienen la sangre de Cristo, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Recuérdense que aunque eso se cumplió hace miles de años atrás, se va a volver a cumplir. Cuando el Señor destruya esta tierra con plaga, o cuando vengan las plagas, los hijos de Dios ya habremos salido. Ok, mire, Éxodo 11:7 dice: pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que entendáis. Padre, mire esto, por el amor de Dios, entendamos este verso, iglesia, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel.
Dios hace distinción entre aquel que es de Él y el que no es de Él. Entre aquel que tiene la señal de la sangre con el que no la tiene. Porque el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios, todos vamos a entrar. Pensamiento humanista. El pensamiento humanista es querer acercarse a hacer las cosas buenas sin la ayuda de Dios. Necesitamos de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Alejados de mí no pueden hacer nada, no pueden llevar fruto. Y no dar fruto es peligroso, porque lo cortan y lo queman. Pero el que da fruto lo podan para que dé más fruto. Entonces el Señor hace la diferencia entre los que son de Él y los que no son. Porque en este momento todos nos miramos cristianos. Aleluya, santo. Pero nuestra vida fuera de la iglesia, en nuestra casa, con nuestros, entre comillas, amigos del mundo, en la escuela donde estudia, en donde trabaja, ¿cómo lo conocen? ¿Lo conocen como cristiano? ¿O usted se comporta como cristiano? Dios va a hacer la diferencia entre Egipto e Israel. Incluso la escritura dice, hablando en el espíritu profético, dice: Dios va a hacer la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Pero no está hablando de que sirva porque no funciona, no. Sino que entre el que buscó servirle a Dios. Hermano, es tiempo que hagamos distinción nosotros. Todavía hay tiempo de apartarse de lo que nos contamina y buscar al que nos limpia, al que nos prepara para el regreso, para la pronta venida del Señor, para ser arrebatados. Todavía hay tiempo, pero la decisión final es suya y mía. Yo decido consagrarme al Señor, yo decido vivir en santidad. El Salmo 91:9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Si estamos dentro del Señor, si estamos refugiados en Dios. Esta palabra refugiado ahora es muy usada, ¿verdad? Pero ¿sabe que usted y yo también somos refugiados? El diablo, que el Señor lo reprenda, nos quería para cosas malas. El mundo no nos quiere. En cambio el Señor dijo: vengan conmigo. Nos dio refugio el Señor. Aleluya. Esta tarde el Señor te está diciendo: ven y refúgiate en mí. Ya no camines con tus fuerzas. Déjame fortalecerte, déjame amarte. Y por último, este verso, Lucas 22:19, mientras mis hermanos se preparan. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, se recuerda que el virus, la plaga, la enfermedad, entraba y causaba un cambio genético e implantaba la memoria en la célula para causar enfermedades y que se reproduzca. La sangre de Cristo, cada vez que usted y yo participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, hermano, la genética del Señor espiritual en nosotros entra y cambia nuestra genética. Nos borra la memoria que el enemigo nos haya querido implantar y le decimos: Señor, tu memoria, que tu memoria esté en mí para poder hacer las cosas que te agradan. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces, esta tarde quiero decirle que aunque el enemigo quiere destruirnos, Dios quiere salvarnos. Quiere salvarte a ti, a tus hijos, tu casa, tu familia entera quiere salvar al Señor.
Entonces depende de cada uno de nosotros cómo nosotros vamos a actuar. Yo quiero que ahí en su lugar usted un momento medite en su corazoncito y que le ore al Señor y que le diga: Señor, aquí está mi vida, quita todo virus espiritual, todo aquello que haya causado alguna enfermedad espiritual. Tal vez estás desanimado, tal vez ya no quieres servir, tal vez te has alejado. Hoy acércate a Cristo una vez más. Todavía hay tiempo de buscarlo, todavía hay tiempo de dedicar nuestra vida. Hoy el Señor te hace un llamado a la limpieza espiritual, te hace un llamado a la consagración, para que ya no veas más el pasado, sino que veas lo que Dios tiene para ti. Oh, iglesia, preparémonos para el encuentro con el Señor. Señor, bendecimos estos elementos, el pan, el vino, para que cuando participemos de ellos algo suceda en nuestro ser integral y que aún la genética tuya sea puesta en nuestra genética y que tu memoria, Señor, venga sobre nosotros. Pueden repartirlo. Y cuando usted tome el pan y el vino, yo le invito a que un momentito se ponga de pie. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Es tu sangre preciosa la que nos limpia, Señor. Tu hermosa sangre. Oh, sí, Señor. Un momentito ahí en comunión con el Señor. Si tus pecados fueran rojos, como blanca lana, serán emblanquecidos. El Señor nos dice: ven hoy y estemos a cuentas. Te quiero purificar como la nieve, como la nieve. Oh, hay un ambiente precioso esta tarde, iglesia. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Iglesia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre guarda a tus hijos. No te preocupes. Tú solo mantente firme caminando. La sangre de Cristo los atraerá, los limpiará, los purificará. Oh, la sangre de Cristo sana toda enfermedad, toda dolencia, pero también